Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la bendición que podemos ver, Señor, en este libro. El resultado, Padre Santo. Y aunque vimos muchas cosas, Señor, en estos pasajes que tienen grandes enseñanzas, Señor, ayúdanos a concentrarnos en lo que esta noche queremos como iglesia encajar en un mismo pensar, en una misma dirección y en un mismo anhelo, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y bendice tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Creo que más y más es importante que la iglesia se concentre en aquello fundamental y necesario en preparación a la venida del Señor. I do believe more and more it is important for the church to establish themselves in that solid direction more than anything as the time of God coming back arises more and more. En esta historia de Jonás hay varios aspectos importantes que yo quiero que podamos ver esta noche. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es interesante lo que vemos en esos dos versículos. Vemos la importancia de Dios hacia la humanidad, aun cuando la humanidad se encontraba en un escenario donde de veramente Dios podía en ese momento mandar juicio sobre ella. En ese tiempo en el cual Dios estaba a punto de destruir una ciudad, vemos la acción de Dios y vemos la importancia que el siervo de Dios ocupa dentro de ese escenario. Cada uno de nosotros aquí, como hijos de Dios, necesitamos entender que somos embajadores de Dios, representantes de Dios, siervos de Dios. Y necesitamos entender eso porque van a haber cosas que Dios va a poner en nuestras vidas, ¿verdad? Van a haber cosas que Dios va a querer que hagamos, las cuales probablemente nos van a incomodar.
no vamos a querer, vamos a pretender que no escuchamos. I do believe it is important for us to understand that we are ambassadors of the Lord. We represent Him on earth. We are His servants. And it is important for us to understand that, because if we don't understand that, we will not, and when the time comes that God wants us to do things for Him, we're going to pretend we didn't hear Him. We're going to ignore His command. Y quiero comenzar con describir esas dos primeras palabras, las cuales vamos a enfocarnos esta noche, ¿verdad? Nuestro lema para este año 2024 es: levantémonos y ¿qué, hermanos? Pregonemos. And we need to understand what that means. Our theme for 2024 this year will be arise and proclaim. But if we don't understand what that means, we will not follow it. Si no entendemos qué significa esa palabra levantarse y proclamar, vamos a perder todo el escenario importante que Dios anhela como iglesia. Quiero que recordemos, hermano, el enfoque más grande que la iglesia debería de tener en los últimos tiempos es uno. ¿Qué es? Proclamar el evangelio. Y lo vemos en diferentes escenarios, pero es interesante, y lo vemos en el libro de Jonás, cuando Dios está a punto de destruir una ciudad. Inclusive, si usted ve el libro de Jonás, si usted nunca ha leído el libro de Jonás, son 4 capítulos, le animo a que lo lea, ¿verdad? Y dentro de esos 4 capítulos, dice, Él da un tiempo, en 40 días, iba a destruir a Nínive. Y antes que sucedieran esos 40 días, vemos a Dios enviando a su mensajero a hacer algo muy importante. Pero comienza y le dice en el versículo 2, ¿cuál es la palabra que vemos allí? Levántate. Now it's interesting, verse 2, we see the very first word says, what's the word there? Arise. Ahora, ¿qué significa la palabra levántate? ¿Significa el hecho de que él estaba dormido o no estaba haciendo nada o estaba simplemente, ¿verdad, malgastando el tiempo sentado? No es lo que esa palabra nos quiere decir allí, ¿verdad? Cuando usa esa palabra, ¿verdad? Ahí, levántate, es una palabra hebrea, ¿verdad? Que aquí en esta parte de las escrituras, escúcheme, tiene como significado el mover algo hacia arriba. El orden, ¿verdad? El orden que tú tienes está a punto de ser movido. Eso es lo que la palabra levántate quiere decir. Quiere decir el mover algo hacia arriba, como cuando usted tiene, ¿verdad?, una lista de cosas que hacer, y dentro de esas listas usted pone el cierto orden que va a hacer las cosas, su agenda del día. Cuando Dios viene a Jonás, le dice, mira, Jonás, cuando usa la palabra levántate, le dice, mira, tengo algo para ti, ¿verdad? Algo que tiene que moverse hacia arriba de tu agenda. O sea, le está diciendo, tiene que, ¿verdad? Lo que voy a darte tiene que ser algo de prioridad principal en este momento para tu vida.
¿Encaja a lo que vemos suceder con Jonás? Claro que encaja. Now it's interesting, when we see the word arise there, what does it mean? It means that Jonah was probably hanging around on a rocking chair, looking into Netflix or YouTube? No, I don't think there was even a Netflix. I don't know if there was a rocking chair. Maybe there was a lot of great comforters during Bible time. But when we see the word arise there, it's a very important word. The word arise there means like when you have an agenda to do things to do things in your list over every day, and you kind of have, I'm going to do this first, second, third. When the word there appears, arise, means, hey, I'm about to give you a very important agenda that you need to follow and drop everything else. That's what the word arise means. La palabra levántate allí implica, hey, es verdad, mueve hacia prioridad lo que voy a darte en este momento. Y eso es importante. Luego vemos la segunda palabra allí mismo. Dice, levántate, o sea, haz como prioridad ir a dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, y luego le da instrucciones. ¿Qué le dice? Y pregona contra ella. ¿Qué quiere decir la palabra pregonar? La palabra pregonar quiere decir publicar, hacer notorio, anunciar a todos. The word there, cry, doesn't mean go at the city of Nineveh and just start crying. That's not what the word cry means. The word cry there means pretty much make it public what I'm going to tell you to say to them. Cry out to the city. Kind of like begging them out. La palabra allí, pregonar, quiere decir, verdad, asegurar, verdad, de que haces público que toda persona pueda escuchar lo que te voy a dar. So, cuando la palabra de Dios nos menciona allí, verdad, de levantar, quiere decir, pon prioridad el hacer notorio lo que yo te voy a dar. ¿Y qué era? El anuncio final y específico que Dios había ordenado sobre esa ciudad. De la misma manera que Dios ordenó a Jonás, escúcheme, a ir a esa gran ciudad, a llevar ese anuncio que Dios tenía para esa ciudad, hay algo que Dios ha dado como prioridad a la iglesia en estos días. Just the same way as God gives to Jonah to make it priority, urgent, to go to that city and proclaim, announce that everyone can hear what he was about to do to that city. I believe in our days, God has a special message that He has given to the church that's urgent, that we need to proclaim to this world. What message is that? The Savior. The good news that salvation has arrived to all mankind. ¿Qué mensaje es el que Dios ha mandado a la iglesia a proclamar y dar y anunciar a este mundo? Buenas nuevas. La iglesia
tiene la responsabilidad, escúcheme, de llevar como prioridad el publicar las buenas nuevas que ha venido el Salvador para la humanidad. Usted y yo somos responsables de ese mensaje ser publicado a la humanidad. Ahora, vamos a describir un poquito la gran ciudad. I'm going to describe to you a little bit that great city, what Nineveh was. Because it wasn't a great city according to doing God's will. The reason actually why God was going to destroy the city was because obviously there were things happening there that was displeasing God. La ciudad de Nínive no era una ciudad que pudiéramos decir que agradaba a Dios, si no hubiera mandado el mensaje que estaba mandando, que iba a destruir esa ciudad. Nínive existió en tiempos bíblicos en lo que hoy conocemos como Irak. Nínive fue fundada por Nerón, el primer poderoso sobre la tierra, quien era nieto de Noé, de acuerdo a Génesis 10, versículo 11. Y no tenemos tiempo de ir ahí, pero si usted puede, vaya a Génesis 10. Dice, ay, pero ¿cómo me recuerdo? Puede ver el video después. Pero lea Génesis 10, donde describe los hijos de Noé, y dentro de la lista de los hijos de Noé vemos, ¿verdad?, a Nerón, quien fue, ¿verdad?, el primer poderoso sobre la tierra. Y él estableció la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad muy importante para el imperio asirio. En sí, para el imperio asirio, Nínive era su capital. Nínive era la ciudad reconocida por el pueblo, por el imperio asirio, como la joya del imperio asirio. En Nínive es donde habitaba la base militar del imperio asirio. El imperio asirio, hermanos, fue uno de los imperios más poderosos en el tiempo antiguo, bajo el reinado del rey Senaquerib. Este imperio emprendió su esplendor durante este rey. En sí, este imperio fue el que conquistó, escúcheme, a Babilonia y a Egipto. Pero Nínive era un enemigo de los reinos hebreos, que reinaban el pueblo, el imperio asirio reinaba con violencia, engaño y opresión, maltrato. En sí, aunque en Jonás escuchamos que el pueblo de Nínive se arrepintió en ese momento, la historia nos enseña que regresaron a lo que eran antes. Y en Nahum, escúcheme, capítulo 3, usted puede ir y leer y puede ver la destrucción que vino sobre Nínive por su manera de ser esta gran ciudad. Y a esta gran ciudad
que Jonás es dada la responsabilidad de prioridad para su vida. ¿Cuál era? De ir y anunciar el final y el específico plan de Dios para los habitantes de Nínive. Es obvio que una de las cosas que vemos más y más en estos tiempos es por el avance de la maldad que existe en la humanidad, cómo la iglesia ha perdido su enfoque de la prioridad de llevar el evangelio a la humanidad. Por varios aspectos. ¿Sabe qué es lo común hoy en día en la mayoría de las iglesias? Pues ya estamos aquí, ya nosotros alcanzamos y ya estamos bien. Déjeme decirle, no importa la condición que la ciudad se encuentra, el plan de Dios y el mandato de Dios para la iglesia no ha cambiado. As time goes by, and more we see the wickedness going around our cities and the world, it seems that it's much easier for the church to say, hey, let's just gather together, rejoice, and us here just enjoy being the church. And lose track of what the priority of the church should be. But let me tell you, it doesn't matter how the city looks. It doesn't matter what the city or the people in the city are doing. God's priority of the church to take the message to this world have not changed. God expect the church to continue to take the good news to this world. El mensaje y la ordenanza de Dios para la iglesia no ha cambiado. La responsabilidad de la iglesia sigue siendo la misma que Dios estableció allá en el libro de Hechos. Pero parece que como Jonás, la iglesia tiende más fácil a reaccionar por el estado de la ciudad. Ahora, quiero que miremos esta noche aquellas enseñanzas importantes que podemos notar en el libro de Jonás. Porque si no entendemos esto, escúcheme, vamos a ser igual que muchas iglesias y no vamos a hacer prioridad en nuestras vidas de la iglesia aquel mandato que Dios ha dado a la iglesia. ¿Cuál es el mandato que Dios ha dado a la iglesia? Predicar el evangelio a toda criatura. Y es importante eso. Ese fue el mandato que Dios dio a Jonás. Ese es el mandato que Dios ha dado a la iglesia. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, quiero concentrarme en esos dos versículos. La enseñanza que vemos sobre Jonás, porque sabemos cuál fue la reacción de Jonás. ¿Cuál fue? Mire el versículo 3 de Jonás, capítulo 1. Now, I want to concentrate tonight, and I know time has gone, and I'm not going to be long, but I do want to share what I believe is important to share. Es importante que miremos la enseñanza que nos da aquí de Jonás. Now, we're going to learn the lesson that's here in Jonah's book. His reaction to the command. What was his reaction?
Verse 3 tells us what his reaction was to the command. ¿Cuál fue su reacción? Mira el versículo 3. Y Jonás se levantó para obedecer a Dios. ¿Para qué? De la presencia de Jehová atarse. Oh, it says there on verse 3, but Jonah rose up and obeyed God. Oh, it doesn't say that. So la primera cosa que vemos, ¿verdad?, es que Jonás quiso evitar la responsabilidad que Dios le dio. The very first thing that we see is that Jonah tried to, ¿cómo se dice evitar? Avoid. Jonah tried to avoid the responsibility that God gave him. What was the responsibility that God gave him? He needed to go where? Nínive. ¿Cuál era la responsabilidad que Dios le dio a Jonás, que le dijo, ponlo como prioridad en el orden de tu vida? ¿Cuál era? Que fuera ¿a dónde? A Nínive. ¿Y a dónde fue? A Tarsis. La primera cosa que necesitamos entender en nuestras vidas, escúcheme, es que no le hace cualquier excusa que podamos crear en nuestras vidas. Pero si usted y yo como iglesia no presentamos el evangelio a este mundo, escúcheme, estamos haciendo lo mismo que Jonás hizo, evitar la responsabilidad de Dios. The first thing that we see is that he tried to avoid that responsibility that God gave him. We have a responsibility, is to take the good news. What is the Great Commission? Go ye, I'm trying to remember that verse anymore. Too long ago. That was the command. I wonder how many churches in our day, Pastor, try to avoid that responsibility. Me pregunto cuántas iglesias que proclaman ser iglesias del Señor, escúcheme, evitan la responsabilidad de predicar el Evangelio. Si nuestra idea como iglesia es simplemente el quedarnos, estar aquí sentados y simplemente que nos alimenten y que nos engorden, ¿verdad?, espiritualmente, y hacernos unos doctores espirituales de la palabra de Dios y no hacer nada en cuanto a llevar el evangelio a otros, escúcheme, hemos perdido el enfoque principal de la iglesia. Yo creo que es importante que nuestra iglesia enfoque lo que es prioridad. Nuestra prioridad es llevar el evangelio a esta ciudad. Yo quiero animar a cada uno de nosotros, escúcheme, a que este año de alguna manera diferente enfoquemos como prioridad en nuestras vidas llevar el evangelio a otros. Y cada uno de nosotros que no lleva el evangelio a otros, escúcheme, está evitando la responsabilidad. ¿Qué fue la reacción de Jonás? Huyó. ¿Por qué? ¿Porque era un rebelde? Porque de veramente, ¿cuál es la razón que muchas veces evitamos o queremos evitar la responsabilidad que Dios ha dado a la iglesia, especialmente en el área, escúcheme, de predicar el evangelio a otros? ¿Cuál es la razón, usted cree?
¿Cuál es la razón usted cree que Jonás huyó y quiso evitar la responsabilidad que Dios le dio? Now, let me ask you this so we can think a little bit. Why do you think is the reason that Jonah avoided the responsibility that God gave him? Was it because he was just a disobedience to God? Because he was a rebel? Obviously, that in the story, we see that he was angry with the reaction that happened after he shared the news. But at the beginning, why is it that he didn't want to go to Nineveh and he decides to go to Tarsus? Why? Was it because he was a rebel all the way? I don't think that was the scenario that he was a rebel, because if he was, why is it that God comes to him and gives him that? Ahora escuchen. ¿Por qué Jonás quiso evitar la responsabilidad? Porque de veramente era alguien que no, ¿verdad? Se interesaba en las cosas de Dios, porque era alguien que andaba de plano mal con Dios. Yo no creo. Escuchen. Porque si ese hubiera sido el escenario de Jonás, ¿por qué Dios viene a él y le da la orden a él? Déjeme decirle por qué. Yo creo principalmente al principio Jonás quiere evitar la responsabilidad que Dios le da. Una palabra: temor. I believe at the beginning, at verse 3, when Jonah decides to leave to Tarsus and not to Nineveh, it was because of one reason at that moment. He feared what can happen if we went to Nineveh. Remember what that city was during that time. There were a few prophets that already have died there. I believe one of the things that a lot of times will stop us from, or it will make us avoid to share the gospel with others, is one thing: we fear the reaction of the people. ¿Sí? Yo creo que la razón principal, y dije yo creo, y puedo mostrárselo en ciertas acciones. Una vez más, yo no creo que era porque él, verdad, definitivamente era alguien que continuamente era desobediente a Dios. Yo no creo que era porque, verdad, estaba anclado en una vida mundana. Yo más creo que evitó el ir a Nínive cuando Dios le ordenó: escúcheme, porque tenía temor. Una de las cosas principales que yo he visto muchas veces el por qué las personas, los hijos de Dios, no comparten el evangelio con otros, adivine por qué es: por temor a la reacción a los de compartir el evangelio. Ahora, acuérdese lo que Nínive era una ciudad malvada. Inclusive habían ya habido varios profetas que habían sido muertos en esa ciudad. Yo creo que al pensar de Jonás vino: wow, tengo que ir allá y probablemente allí muera. Fue más temor que desobediencia. Yo he notado que una de las cosas muchas veces por qué nos para como iglesia el compartir a otros el evangelio es miedo. Ahora, ¿qué quiere decir temor? Temor, verdad, es el estado natural ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad. La reacción que la persona va a tomar cuando usted vaya a compartir el evangelio. Mire, ¿cuál es la reacción de la mayoría de la gente hoy si usted le dice que es cristiana? ¿Qué? Y mire, después que lo miraban como alguien normal, en el momento que usted dice soy cristiano,
lo miran como un marciano. Wow. Oh, uy, hay que retirarnos de ellos, nos van a contagiar con su virus. ¿Estamos entendiendo? I believe a lot of the reasons why a lot of people don't share the good news to others is because of fear of the reaction of the other people. It is interesting. Have you seen the reaction that people have when they don't know that you're a Christian and then you tell them, hey, I'm a Christian? Right away, their way of thinking towards you changes from being a normal human to an alien. He's an alien. I better stay away from this guy. I don't want to be like him. And a lot of people rather not go through that reaction and stay quiet. Avoid God's command to our life. Hey, isn't that what happened to Peter? Why is it that he denied Jesus 3 times? ¿Ah? Escúcheme, ¿no fue eso exactamente lo que Pedro enfrentó? Cuando arrestaron al Señor Jesucristo, escúcheme, el Señor Jesucristo ya le había dicho, Pedro, ¿me vas a negar cuántas veces? 3 veces. Ya estaba advertido. Even though he was aware, because Jesus told him, hey, you're going to deny me 3 times. ¿Y cuál fue la causa que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces? Por miedo. ¿Necesitamos ir ahí para ver? ¿Ah? Mire, vamos a Mateo 26, hermanos, ya que estamos ahí. Vamos a Mateo 16. Vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Vamos a pretender que esta película, ¿verdad?, bíblica, es de 3 horas. Mateo 26. Matthew 26. Let's look at there what Peter's reaction was. Verse 69. Mateo 26, versículo 69. ¿Estamos ahí en Mateo 26? Mire, aquí Pedro tenía la oportunidad de proclamar y testificar en quién había confiado, ¿cierto? Now, this is interesting because here Peter had the opportunity to proclaim and to testify who he had trusted on, right? Now, but look at his reaction. He avoids it. Mire su reacción, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús. ¿Quién? El Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Por qué la reacción de Pedro en cada uno de estos? Miedo. Versículo 73. Un poco después, acercándosele a lo que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, ¿de qué? Te descubre. Mire, a veces no tenemos, solo nuestras acciones proclaman, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Y Dios crea esas oportunidades en nuestras vidas para poder anunciar las buenas nuevas. Pero ¿sabe lo que hacemos? Lo mismo que Pedro. That's interesting. The third one comes to Peter and says, hey, listen, I
think you're a child of God because the way you behave and the way you are. Peter didn't even talk. Even our actions are an opportunity God created in our lives so we can share the good news. Pero mire lo que Pedro dice. Versículo 74. Entonces él comenzó a ¿qué? Y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Sabe por qué yo creo que Pedro salió llorando amargamente? No necesariamente porque se cumplió lo que Jesús le dijo, sino yo creo que Pedro salió de allí llorando amargamente por la oportunidad que él tuvo de ser un ejemplo de la verdad y rehusó por el temor hablar la verdad. ¿Estamos entendiendo? Se acordó, dijo. Una de las razones por qué la iglesia, escúcheme, no comparte las buenas nuevas a su ciudad, le voy a decir cuál es. Temor. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo nos van a ver? ¿Cuál va a ser su reacción? Es interesante porque en Hechos capítulo 4 vemos a un Pedro diferente ante un concilio. Que mire, les podía inmediatamente mandar a quitarle la cabeza. ¿Tuvo miedo ahí? No. Now, it's interesting because they say in Peter that there, because of fear, he denies Jesus 3 times. In Acts chapter 4, he's in the court of courts. And yet, he doesn't fear to share the gospel. Y es interesante porque en el Hechos capítulo 4 vemos a un Pedro que no tiene miedo. Y mire, está ante la corte de cortes. ¿Y qué hace en esa corte? Publicarles las buenas nuevas del Salvador. ¿Estamos entendiendo? La primera razón que vemos en Jonás es que él quiso evitar la responsabilidad. ¿Por qué? Por temor. La razón principal por el cual, escúcheme, usted y yo no vamos a llevar el evangelio a esta ciudad, le voy a decir cuál es: temor. Esa es la primera. Por temor a la reacción de ellos. ¿Cuál es la segunda? What's the second reason? Or what's the second thing that we learn? First, we need to understand the reason why a lot of times we avoid to assume that responsibility God has given us of sharing the gospel to others is because we fear. We fear the reaction that people will take towards what they hear. What's the second thing that we learn in the story of Jonah? Jonás mostró egoísmo. So the second thing that we learn in the story of Jonah is that he shows selfishness. What did Jonah really want for the city of Nineveh? Huh? Did he really want the city to be saved? He wanted for the city to be destroyed. He wanted for those people to be consumed. Escúcheme. ¿Qué de veramente existía en la acción de Jonás? ¿Qué acción había desarrollado en su vida para Nínive? Egoísmo.
de veramente quería Jonás, y vamos a regresar al libro de Jonás, de veramente quería Jonás que Nínive fuera salvo. De veramente quería Jonás que Nínive escucharan el mensaje de Dios y se arrepintieran. No, le voy a decir lo que Jonás quería. Jonás quería anunciar el mensaje, y el mensaje que él había anunciado de que en 40 días Dios iba a destruir esa ciudad, sucediera. ¿Qué es eso? Egoísmo. ¿Cómo sabemos? Mire su reacción en el capítulo 4. How do we know that he was selfish in when he wanted with Nineveh? Look at chapter 4, verse 1. Mire el capítulo 4. Pero Jonás se ¿qué? Apesadumbró. Palabras fuertes. En extremo. ¿Y se qué? ¿Y se qué? Estamos ahí. Jonás capítulo 4 versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró. Esa palabra quiere decir no estuvo contento con la reacción que Nínive tuvo. No estuvo contento, dice, en extremo. Mire, ¿y qué hizo? Y se enojó. Mire qué tanto fue el enojo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y dice, y de grande misericordia, y que te arrepentieras y que te arrepentieses ¿del qué? Del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que ¿qué? Mire la reacción de Jonás. Do you see Jonah's reaction on those very first 4 verses in chapter 4? It says, that's why I didn't want to come here, because I know who you are, God, and you forgive people. You're merciful. La segunda razón por qué usted y yo no cumplimos el mandamiento de la gran comisión de llevar el evangelio a toda persona, le voy a decir cuál es: egoísmo. Porque somos egoístas. Es interesante, pues Dios va a traer aquí los que van a ser salvos. ¿Qué si alguien hubiera pensado sobre ti de la misma manera y alguien hubiera dicho, pues no vamos a ir allá? ¿Para qué vamos a ir allá? Los que Dios quiere que sea salvo los va a traer aquí. Déjeme decirle lo que eso es un estado de egoísmo. Have you heard that phrase, brother? People say, well, the ones that are going to be saved, God is going to bring them here. I'll tell you what kind of action that is. Selfish. We don't have to do nothing. God knows who's going to be saved, so He's going to bring him here. Let me tell you what that is. Selfishness. Thanks God that someone was there that went and knocked my door and shared with me the gospel. Thanks God that someone was there and invited me to come to church. Qué bendición que hubo alguien un día que se tomó el tiempo para ir en el área donde yo vivía, fue y tocó esa puerta y me hizo una invitación a la iglesia. Qué bendición que verdad fui a una iglesia donde el evangelio era presentado a toda persona. Pero le voy a decir lo que existe hoy en la mayoría de las iglesias: un montón de iglesias egoístas. Y para excusar, verdad, su estado de egoísmo, verdad, dicen, ay, pero Dios sabe los que han de ser salvos, Él los va a traer. ¿Cómo no egoísta? Si ese era el asunto, entonces ¿por qué Dios envió a sus discípulos? ¿Qué les dijo? ¿Cuál es la primera frase que ocupa?
¿Qué quiere decir ir? ¿Ah? ¿Por qué no les dijo cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos? ¿Qué les dijo ahí? Espera, no se muevan de aquí. ¿Por qué no les dice lo mismo en cuanto al Evangelio? It is interesting. But when he gives the Great Commission, what is the first word that we see there when God gives the commission? 2 words or 2 letters. Go. What does the word go means? Right? It's interesting. When he was leaving, he told the disciples, hey, do not move from here. Wait here until the Holy Spirit comes to you. So if God brings the people to church, they're going to be saved. Wouldn't he say to his disciples, hey, just hang around church because I'm going to bring you people so you can share the good news to them? But that's not what he says. What does he say? What is the first word? Go. Y mire, yo sé que voy a enojar a gente con esto. Y qué bueno, egoísta. Porque la palabra de Dios, cuando ¿verdad? Nos da la gran comisión a sus discípulos, escúcheme. No les dice, esperen que yo les voy a traer a aquellos que van a ser agregados. Conforme escuchaban el Evangelio, ¿eran qué? Agregados. Pero ¿cuál fue el mandato? ¿Cuál es esa primera palabra? Y ¿dónde metemos esa palabra entonces? Y ¿dónde encaja esa palabra con el que Dios va a traer a los que han de ser salvos? Debo decir lo que eso es: egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo, hermanos, ¿verdad? Es una actitud, ¿verdad?, que se rehúsa a mostrar el amor al prójimo. Es una actitud que se preocupa por los intereses propios y no por los demás. ¿No es esa la reacción de Jonás en el capítulo 4? De alguna manera, ¿verdad?, Jonás había desarrollado con Nínive egoísmo. ¿Sabe lo que Jonás quería para Nínive? Destruir esa ciudad. Estaba más interesado. ¿Qué le dice a Dios? Pero mira, ¿qué van a decir? No va a suceder lo que yo les dije. Dios no lo mandó allí para que vieran si él era de verdad o no era de verdad. Dios los mandó allí porque Dios les estaba dando una oportunidad antes de traer juicio sobre ellos. Aquellos de nosotros que no llevamos buenas nuevas a otro, le voy a decir por qué es. Primero, temor. Segundo, si no es temor, es egoísmo. Porque ya usted y yo, por la gracia de Dios, hemos alcanzado salvación. Escuchen, no nos importa si alguien más es salvo o no, aún nuestros familiares. Ve, toda esta historia de Jonás, verdad, que nos relata, se relata en una enseñanza muy importante para la iglesia, verdad, de la acción y la actitud que muchas veces la iglesia toma en cuanto al mandato que Dios tiene para la iglesia. Evadimos por temor. Evadimos el hacer lo que el Dios ha dejado, la única responsabilidad que ha dejado a la iglesia, porque hemos desarrollado egoísmo en nosotros mismos. Y vemos la historia. Vemos, ¿verdad?, cuando está allí, ¿verdad?, donde él se queda y esa planta que crece, que lo cubre del sol, y luego manda ese gusano, ¿verdad?, y lo quema y se enoja.
Y mire lo que dice el versículo 11 en la reacción a eso, en la enseñanza que Dios le da. Look at the reaction that he has in verse 4, chapter 11, when God's trying to teach him a lesson that he was so selfish and he wasn't seeing what God sees. Mire lo que dice el versículo 11. Y no tendré yo que, hermanos, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ¿cuánto? 120,000 personas. Now this is interesting. Verse 11 of chapter 4. It says, hey, wait a minute. Shouldn't I spare Nineveh, that great city, where there is 6,000 persons? ¿Y sabe por qué da el número allí de Nínive? Para mostrarnos del interés de Dios hacia la humanidad, que contó cada ser humano que habitaba en Nínive. 120,000. Dios se interesa en cada individuo. No hay nadie que está fuera del escenario de Dios que Él quiere, que Él anhela que el Evangelio sea llevado. Esa es la enseñanza en esos números. Pero escúchame. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio a otros y no lo hacemos por una cosa? Somos egoístas. How many times we have opportunity to share the gospel with other people, but we don't do it for two reasons. One, we fear, or two, we're selfish. We're saved by God's grace, and now we don't care if anyone else gets saved, even our family members. You know what that is? Selfish. No nos volvamos egoístas, hermanos, con el Evangelio. Cada ser humano necesita el Evangelio de la misma manera que usted y yo lo necesitamos. Fue el Evangelio el que nos trajo vida a nuestras vidas. Cuando estábamos muertos, ¿en qué condición nos encontrábamos cuando llegó el Evangelio? Muertos en nuestros ¿qué? Allí llegó el Evangelio. When is that the gospel came to our life? When we were dead in our what? Sins. That's when the gospel came to us. But yet, we're not willing to take the gospel to other people. Look at them. How can I share with them? They're sinful people. That's where you and I were when the gospel came to our life. And praise the Lord for that. But what is it? Selfishness. Somehow, Jonah had developed selfishness toward Nineveh. There are many reasons because of it. They were an enemy to the Jewish people, to the Hebrew people. They have done a lot of wrong to them. And if one city that John would have loved forgot to destroy, it would have been Nineveh. Well, he did afterwards, because they went back to their doing. Escuchen, el tiempo se nos ha ido, hermano. Hay un punto más que rápidamente quiero darse. La responsabilidad de Jonás nos muestra un proceso. Asumir la responsabilidad fue un proceso. The last thing I want to share with you is this. The responsibility of the Great Commission is a process.
It's a battle in our lives. Man, I wish I could say that with the many years that I've been knowing the Lord that I am an amazing soul winner. But that's not true. I can tell you there are many times where I had the opportunity to share the gospel with someone. And you know what I did? I stayed quiet. But it's a process. But I'll tell you how that process developed. The more you do it, the more you desire to do it. For Jonah to get to Nineveh, to take that message, there was an amazing process. What came first? What happened in the sea? The weather. What was the second process? Where did he have to throw him? In the sea. What was the next process? He was on that big fish for 3 days and 3 nights. After that, he takes back to Nineveh and he takes the message, but his reaction keeps showing that the process still was working. I'm not saying that we're going to be there right away where we need to be as a church in taking the gospel to our community. But I'm saying we need to start somewhere. Escúcheme. El asumir a la responsabilidad es un proceso. Yo quisiera decir que en los años que tengo en las cosas del Señor, soy un tremendo ganador de almas. Algunos se ofenden con eso. O puedo decir, soy alguien que constantemente comparte buenas nuevas a otros para que no se ofendan los egoístas. Ay, Señor. Pero escúcheme. Yo quisiera decir que con el tiempo que tengo en las cosas del Señor, es fácil para mí el proclamar el Evangelio a todos. ¿Sí? No es cierto. Yo puedo confesar que han habido veces cuando he tenido la oportunidad de compartir con alguien las buenas nuevas. ¿Y saben lo que he hecho? Algunos de ustedes los voy a asustar esta noche. ¿Saben lo que he hecho? Y no me esté viendo así porque usted también ha hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque escúcheme, el asumir a la responsabilidad de compartir a otros el Evangelio es un proceso. ¿Cuál fue el proceso que se tomó para Jonathan? Para Jonás? I don't know why I say Jonathan. I guess I'm thinking of your son, or the name are so close. ¿Cuál es el proceso que se tomó para Jonás llegar a Nínive? ¿Llegó así, nomás Dios le dio la orden, o un proceso? ¿Qué sucede primero en el proceso? Viene una gran ¿qué? Porque iba en dirección contraria. Y luego, cuando viene la tormenta, ¿cuál es el segundo proceso que sucede? ¿Qué hacen con él? Lo arrojan al mar. Todos estos eventos nos da el testimonio del proceso que se va a tomar en nuestras vidas para llegar a donde tenemos que llegar como iglesia, como hijos de Dios, para llevar el Evangelio a otros. Si somos honestos, es un proceso en nuestras vidas y batallamos a veces en ese proceso y vienen situaciones, ¿verdad? Y vienen cosas donde nos hacen entender, tenemos que compartir el Evangelio a otros. Vino la tormenta, lo aventaron al mar, terminó ahí el proceso, ¿qué siguió? Vino un gran pez. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? 3 días. Qué bendición que leen su Biblia, hermanos. 3 días y 3 noches.
Y luego lo saca el pez en Nínive, va a Nínive, lleva el evangelio. Pudiéramos decir, no, pues ya entendió y hay claridad en su vida. Pero no, continúa el proceso, sí, porque sale de la ciudad y le dice a Dios, mátame. ¿Y qué dice Dios? Tengo que darle otra lección. ¿Qué nos narra todos esos escenarios de qué pasó, hermanos? Nos narra que para usted y yo asumir a la responsabilidad de llevar el evangelio es un proceso. A lo que yo le estoy invitando es a que este año como iglesia comencemos a desarrollar ese proceso. Lo que yo he visto es que mientras más compartimos, más se desarrolla ese anhelo en nuestras vidas. Algunos esperan la varita mágica. Ay, cuando Dios me dé la fuerza. Escúcheme, ya nos dio Dios lo que necesitábamos para ese proceso. Durante ese proceso hay 3 cosas que tienen que pasar: obediencia, cambio de pensamiento y entendimiento. Y Dios usa diferentes cosas para llevarnos en ese proceso. Pero escúcheme, ¿ya nos ha dado Dios? Sí. ¿Dónde comienza ese proceso? El Espíritu Santo. ¿Cuándo es que los envía? Cuando ha venido sobre ellos, ¿qué? Espíritu Santo. Y hay cosas que Dios va a traer a nuestras vidas para hacernos recordar la importancia de llevar el evangelio a otros. Quiero hacer un reto a nosotros esta noche. Que este año usted y yo nos comprometamos a llevar el evangelio a nuestra ciudad. Estaba viendo ahorita en la ciudad de Fort Dodge existen alrededor de 24,000 personas. Tenemos bastante trabajo. I was looking, the last count in Fort Dodge at this time, I think we have about 24,000 people in our city. Wouldn't that be great that this year we end up with at least 200 of those? Because say, hey, there's 120 in Nineveh. We got only 24. So our job is much easier than Jonah. Now we got ways to share the gospel. We could do it through phone, through internet. We could drive. We don't have to walk. For him, it would take 3 days to cross the whole city. Mire, hoy en día hay muchas maneras que podemos llevar y más adelante le voy a dar, hay un programa que yo tengo en el teléfono, mire, bien hermoso, que usted puede compartir, ¿verdad?, a personas. Lo único que tiene que hacer es leerlo. Pero lo que quería yo motivar a nuestra iglesia esta noche, uno, a concentrarnos en aquella ordenanza que Dios ha dado a la iglesia. Pero segundo, a tener cuidado de no cometer el error que Jonás hizo, por el cual sería una tragedia para nuestra iglesia. Este año, hermanos, yo he estado orando desde meses atrás. Creo que el hermano Díaz le ha enseñado que ya el Señor me ha dado los lemas por los siguientes 5 o 6 años. Y yo sabía cuál era el lema de este año. A la mitad del año pasado ya mi corazón decía, Señor, ya que llegue el otro año. Yo creo que nuestra iglesia necesita ver un despertamiento de llevar el evangelio a otros. Y hay muchas cosas que vamos a hacer este mes como iglesia, o este año como iglesia, que están relacionados en llevar el evangelio. I do believe this year God wanted us as a church to pursue, to take the gospel to others.
And we'll be doing different things through the year that will encourage you to take the gospel to others. I had this in my heart, Pastor, about 6 months ago. I showed Brother Diaz how God had given me for the next 5 years, the next thing for our church. But I was so excited for this one. I believe our church needs this. You've been talking about it since last year about it. You didn't even know what was God put in my heart. But that encouraged me because that tells me, hey, God is taking us in the right direction. Pastor ha estado hablando sobre esto y él sin saber cuál era el lema, inclusive hasta esta mañana él supo cuál iba a ser el lema. Y tiene todo el mes de diciembre y noviembre estuvo hablando en cuanto a la importancia de esto. Dígame usted que es casualidad. ¿Sabe usted cuál fue la enseñanza esta mañana que tenía yo para los niños? Y mire, no es que yo lo planifico, tenemos un manual de libros que usamos para la escuela dominical para los niños, y usted sabe cuál era el lema esta mañana que iba a enseñar a los niños. La gran comisión. ¿Cree usted que es casualidad? No. Es Dios diciendo, esta es la dirección que necesito que ustedes se dirijan. I think I was sharing with you this, Pastor, that this morning the Sunday school lesson for the kids was the Great Commission. That just testified to me what God wants us to do for this year. I've been praying that awakening comes to our church. And the first awakening that we need is the urgent to share the gospel to others. I believe that's the biggest impact that we can do to our community. Yo creo que ese es el impacto más grande que usted y yo como iglesia podemos dar este año para nuestra comunidad. Hay más cosas que voy a estar a la iglesia motivando este año en cuanto a esto. Pero este año yo quiero que como iglesia nos levantemos y que pregonemos. ¿Qué es pregonar? Anunciar el evangelio. Tener como prioridad en nuestra vida de la iglesia el anunciar el evangelio. ¿Creen que va a agradar eso a Dios este año, hermanos? Yo creo que va a agradar eso a Dios. You think God will be encouraged that our church this year is going to set us a priority to share the gospel to others? Dios va a estar emocionado y alegre de eso, pero usted sabe el impacto que va a hacer en nuestras vidas. Eso fue lo que pasó. Y yo creo lo mismo. December, I want to look back and say, wow, definitely we can see we're sharing the gospel after to our church. Takes each of us to be committed to God. Pero para que podamos ver el impacto que Dios va a hacer este año con ese lema, se va a tomar que cada uno de nosotros